Bueno, vamos con la clase de hoy. Hoy vamos a hacer una mano, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo resolvemos. Elegí mano porque en el caso de los pies es bastante similar, así que en caso de querer hacer alguna extremidad sería más o menos lo mismo. Pueden cambiarle la forma, pueden estirar los dedos. Yo les puse una florcita, pero pueden hacer que sostenga de repente otra cosa también. Nada, elijan eh, la forma que quieren que tenga la mano y si quieren que esté sosteniendo algo o no, lo van modificando sin problema. Acá tenemos la paletita de color que usé para la clase de hoy. Lo que hice fue tratar de usar colores y no tanto los tonos piel que solemos usar cuando pintamos algo de anatomía. Así también ustedes veían cómo se podía resolver en el caso de querer usar una paleta diferente. Usé un montón de tonos, no hace falta que usen todos estos, yo lo hice así como para que quede un poco más, un poco más intenso, que se noten bien las luces, que se noten bien las sombras, así lo vamos haciendo despacito. Están más o menos en escalera, ¿sí? Del tono más claro al tono más oscuro. Vamos a arrancar con un amarillo, después tenemos uno un poquito más intenso que puede ser más beige. Tengo un rosa, un rojo, algún tono verde, turquesa, aqua, lo que quieran. Y tengo estos tres tonos que son los que usé para las sombras. ¿Sí? Tengo uno más violeta, uno más verde y uno más azul, gris, índigo, lo que encuentren por ahí. Bien, el verde y este de acá los usé para lo que es la parte de la flor, ¿sí? Pero bueno, después vamos a ir modificando, alteren todo lo que quieran esto, pueden hacer incluso esto en monocromo, de repente usando una paleta con 4 o 5 tonos de azul, desde uno más claro a uno más oscuro. Vayan viendo. Pueden usar los colores primarios también, el amarillo, azul y rojo nada más, como para resolver la obra. Todo lo mismo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo resolvemos en color, en lugar de hacerlo en tonos piel como solemos hacer, que siempre es como que pintamos el centro y después vamos sombreando los bordes. Bueno, cuando queremos hacer con color, no lo resolvemos de la misma forma, ¿sí? Vamos trabajando según el tono. Entonces vamos a ver un poquito cómo funcionaría en este caso. Esto lo voy a dejar por acá, así lo pueden ir viendo. Y esta la voy a mostrar un poquito más de cerca y la vamos a hacer a un lado hasta que terminemos. Yo acá tengo el boceto ya hecho, ¿sí? No lo voy a adherir a la mesa en este caso, así lo puedo ir moviendo y se me hace un poquito más fácil para trabajar. Pero bueno, fíjense que lo que es el boceto es bastante simple, ¿sí? Son simplemente un par de líneas, muy fácil. Todo lo que es textura, sombras, pliegues, lo vamos a hacer más que nada con los colores, ¿sí? No tanto con el lápiz. Por eso no importa demasiado que le hagan detalle al dibujo, porque la realidad es que después no se va a ver todo lo que es lápiz. Así que vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer para trabajar? Lo que vamos a hacer es respetar la intensidad de los colores. Es decir, que vamos a comenzar por el más claro y vamos a ir avanzando lentamente por la paleta hasta llegar al más oscuro. Yo acá ya tengo toda la paleta con los colores listos. ¿Sí? Me hice los mismos que están acá, más o menos. Porque esta paleta ya la tenía hecha, así que traté de replicar lo mejor posible todo eso. Y bueno, vamos a ir viendo cómo comenzar. Dijimos que comenzamos por el más claro, entonces en este caso vamos a comenzar por lo que sería el tono amarillo. Vamos a ubicar esto acá. Voy a dejar la paletita. Vamos a agarrar cualquier pincel, no demasiado grande, el que les guste. Yo voy a usar este, que es como medio espadita, pero no hace falta que usen este. Yo lo uso porque me resulta un poco más cómodo cuando estoy pintando de lejos, como en el momento de filmar, mi hoja está bastante alejada de mí, de mi cara. Me resulta un poco más simple por eso, pero pueden usar cualquiera. Incluso pueden usar unos finitos sin problema. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a imaginar que a esto le estuviese dando luz. Por ejemplo, si pusiésemos una linterna o la mano al sol, pueden probar con su propia mano. Si de repente yo pongo mi mano alumbrando, fíjense cómo estas zonas están un poco más claras que estas de más abajo. ¿Ven? Acá de repente se genera una sombra, acá se genera una iluminación, acá se genera iluminación. Tienen que ir viendo dónde ustedes sienten que su mano está más clara y dónde más oscura.
Ven que toda esta área se ve más oscura en el video. Si yo les muestro la pantalla, si yo voy moviendo mi mano en diferentes posiciones, siempre lo que esté más cerca de la luz va a ser lo que esté más claro. Entonces, siguiendo un poquito ese criterio, lo que vamos a hacer es tomar el color amarillo y comenzar a trabajar todas las áreas que estarían más claras, ¿sí? Entonces, haciendo unas pequeñas líneas como bien sueltas, dando como si fuesen manchas, ¿ven? Son como líneas muy sueltas, dejando espacios en blanco, muy de a poquito, sin cargar demasiado el pincel. Vamos a ir buscando todos esos lugares que nosotros consideramos que están como más iluminados, ¿sí? Primero vamos a marcar simplemente las luces en nuestro diseño. Entonces voy de a poquito ahí buscando todo lo que sea luz. Fíjense que yo no mojé primero el papel ni nada. Simplemente estoy como rellenando. Ahí. Vamos al dedo pequeño. Y lo mismo, ¿sí? Seguimos rellenando. En este de por acá, en el pulgar, voy a marcar este lado. Y de nuevo, fíjense que voy haciendo como líneas muy sutiles, muy irregular todo, de a poquito. No es tanto la técnica, sino más bien la paciencia de ir viendo qué color sigue. Acá le voy a hacer una pequeña liñita, así como una mancha. Esto es un trabajo muy de manchas, es bastante abstracto, así que déjense llevar, vayan poniendo color donde ustedes sientan, tampoco se vuelvan locas. Es como muy intuitivo el trabajo de hoy. Y en esta parte que tiene la palma como más sobresalida, también pongo un poquito. Creo que ahí más o menos estamos. Bien, tenemos el primer color listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar al que le sigue. Voy a poner un poquito más acá. En escalera, ¿sí? Entonces voy a pasar ahora al próximo, que era un poquito más beige, puede ser más un naranja, cualquier tono que ustedes sientan que avanza un poquito entre lo que sería un amarillo y un rojo. A mí me quedó un poquito marrón en el caso de hoy, pero no importa. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero en este caso, como el color es un poquito más intenso, vamos a trabajar directamente al lado del color que usamos recién. ¿Cómo sería? Si yo comencé por acá, no importa si está mojado o seco lo de abajo, ¿sí? Ignoren totalmente. Puede ser que esté mojado, se va a mezclar un poquito en ese caso, no pasa nada. Voy a trabajar inmediatamente al lado. Entonces me vengo acá y sigo haciendo unas marquitas por el lado del color. No muchas, ¿sí? Tengan en cuenta que son varios los colores que tenemos que usar. Pero vamos ahí de a poco haciendo algunos toquecitos directamente al lado de nuestro primer color. No demasiado, porque tampoco queremos que se tape lo que ya pusimos, pero sí ahí vamos como agregando un poquito de este tono. Ahí voy a humedecer un poquito el pincel en el caso de acá de la palma para que me quede como más cargado. Y voy a poner con un poquito más de ganas por acá, que la superficie es más grande. Ven siempre por el lado, siempre cerquita de lo que yo ya estuve trabajando. Ahí va. Esto es físicamente imposible que les vuelva a quedar igual. Usen el terminado de ejemplo, pero no intenten hacer cada línea igual porque va a ser imposible. Acá toqué el pincel y le estoy pasando un poquito de agua para que se esfume porque me quedó como demasiado cargado el pincel cuando lo usé. Y si ustedes quieren hacer desaparecer alguna línea, también simplemente con el pincel con un poquito de agua pasan así por encima y pueden empezar como
a fundir un poquito un color con el otro, si es que su trabajo estaba muy seco como el mío. Si el papel se le seca muy rápido, pueden usar este recurso para conectar un poquito todo. Entonces ahí pueden pasar un poquito. No hace falta que hagan este paso, no es obligación, es simplemente si ustedes quieren fundir un poquito más las líneas de su trabajo. Si ustedes tenían el papel húmedo, este efecto se les va a hacer directamente solo, no necesitan pasarle por encima el color. Bien, pasamos al que sigue, ¿sí? Tenemos en este caso uno medio magenta para seguir. Así que voy a tomar mi magenta. Recuerden que no chorree el pincel. Y vamos a comenzar a trabajar con este color. Teniendo en cuenta que este color es bastante más intenso, entonces voy a enfocarme más que nada en todo lo que sea pliegues. ¿Sí? Por ejemplo, acá de repente voy a tener pliegue de los nudillos. Acá tengo de la uña. Y voy a empezar a trabajar ya el sector que está como más hacia abajo, ¿sí? Que va a ser todo lo que sea más sombreado. Entonces, lo mismo que hice con el amarillo, ahora lo hago en la parte de abajo de los dedos, que va a ser la que siempre se vea más oscura. Entonces trabajo un poco acá. No todo, y al igual que hicimos con el amarillo, vamos cubriendo de a poquito, ¿sí? No rellenamos todo con un solo color. Solo hacemos algunas líneas, algunos toquecitos. Pueden ir viendo el original para ver más o menos dónde está cada tono. Fíjense que parece que esto no tiene mucho sentido, pero de a poquito va a ir cobrando vida a medida que vayamos intensificando los colores y agregando las sombras. Ahí. Y acá en lo que es la palma voy a trabajar un poquito más que nada lo que sería pliegues. Y acá como está más oscuro voy a aplicar una buena cantidad, voy a mojar mi pincel y con agua voy a esparcir el color. Me voy hacia la línea del pliegue acá de la mano y ahí cargo un poquito toda esta área. Me está faltando el dedo pulgar, así que subo un poquito acá con el color y envuelvo ahí. Bien, voy a poner un poquito acá también, que está como más oscura esta área. Ahí va. Pasamos al color que sigue, ¿sí? Ni me molesta en enjuagar el pincel porque es simplemente un tono muy parecido y más oscuro. Bien, seguimos. Al igual que hoy acompañamos al amarillo por el siguiente tono, vamos a acompañar ahora al rosa por el siguiente tono que es como un poco más rojo, ¿sí? Entonces, donde yo había puesto el rosa, voy a acompañar un poquito ahora con este otro tono. Ven que el pincel no importa mucho si tiene forma extraña o no, porque las pinceladas son realmente como muy sueltas. Entonces podemos ir haciendo de a poquito con el pincel que más les guste. Aprovechen para usar su pincel favorito. Allí. ¿Qué más? Tengo acá este. Y voy a tocar un poquito por acá. Aprovecho que esto está medio húmedo para golpear un poco y que se generen las manchas estas. Bien. Aprovecho que el pincel está un poco más seco para hacer algunos golpes por ahí más sueltos. Que quede como la mancha un poquito más irregular. Bien. Vamos a pintar lo que eran las uñitas con el segundo color, ¿sí? Las voy a rellenar ahí directamente, dejando algunos pedacitos en blanco, pero solo las voy a rellenar, así se van secando. Y ahora con el tono que era un poquito más verde,
voy a golpear adentro mientras todavía está mojado para que quede algún sector un poquito más oscuro. Ven ahí, simplemente golpeando y enjuago. Bien, ahora sí, pasamos al tono que es un poco más verde, ¿sí? Y acá vamos con amor y paciencia porque no queremos que quede tono tan intenso. No es verde, sino es el que es un poco más aqua, y es este de acá. Entonces lo que voy a hacer con este tono es poner de a poquito en alguna zona, por ejemplo acá en el área oscura, ¿sí? Enjuago. Y con un poquito de agua ahora vamos a ir acomodándolo a este color, ¿sí? Porque al ser más oscuro, lo vamos a ir usando de a poquito. Y ahí lo vamos llevando por todas las áreas donde querramos poner un poquito más de oscuridad. De repente acá, acá, por debajo. Todas estas áreas de abajo de la mano van a ser obviamente las que estén oscuras. El pulgar de este lado. Tenemos acá la formita de la mano. Y vamos golpeando ahí con el pincel más seco, un poquito más suelto, para que la pincelada quede más irregular. Y al igual que hicimos con los otros, podemos también agregar de repente algunas líneas por ahí sueltitas, como para seguir reforzando este trabajo de manchas. Y ahí paso por encima de donde ya había pasado para que quede un poquito más oscuro. Y cuando el pincel está seco, al igual que hicimos hoy, lo pasamos un poquito así por todos lados, donde quieran oscurecer para que quede un poco más irregular. Enjuagamos y vamos a pasar al tono que sigue, que es este que es un poco más violeta. Bien, y con el violeta lo mismo, vamos a ir trabajando cerca de lo que hicimos con verde para reforzar las sombras. Entonces hago algunas líneas, yo trabajé acá, acá y acá. Ahora enjuagamos y con un poquito de agua podemos ir acomodando todo lo que quieran. Traten de que el pincel no chorree porque si no va a quedar medio raro. Y vamos a empezar también, voy a cambiar de pincel acá al más finito, ¿sí? Porque voy a empezar a trabajar los bordes y las líneas y no quiero que me quede como demasiado llamativo el borde. Entonces ahí voy reforzando, ¿ven? De a poquito. Y comenzamos a buscar un poco también esta forma del lápiz que habíamos hecho inicialmente. Como si estuviésemos remarcando con una virome la forma de nuestro dibujo. Lo mismo, ¿ven? Voy como buscando los contornos. Traten de que no pase esto de poner demasiada agua de repente. Pero ahí vamos. Y vamos a remarcar también lo que son las uñitas. Uso el pincel como si fuese un lápiz, ¿sí? Literalmente, ¿ven? Voy como buscando las formas, remarcando. No se vuelvan locas porque después lo vamos a remarcar un poquito más, pero es como para tener una primer base de delineado. Y después oscureceremos más donde vayamos necesitando. No se olviden de las uñas para que se diferencien bien. Ahí. Y también las partes de acá abajo de los dedos, no solo lo de arriba. Voy a reforzarme un poquito mi violeta que está medio moribundo.
Ahí. Y lo oscurezco un poco, le pongo un tono un poquito más oscuro para que esto realmente sea una sombra. Bueno, y ahora vamos a ir reforzando todas las áreas de oscuridad, ¿sí? Entonces, de repente empiezo a colocar más de este violeta por acá abajo, ¿sí? Y voy de a poquito arrastrando el color hacia los dedos también, no solo por la palma. Ven, voy aplastando con el pincel. Si necesitan, mojan con un poco de agua y al igual que hicimos hoy, esparcen por ahí. Vamos trabajando todas estas áreas que son más oscuras. Acá por debajo de este otro dedo también tenemos oscuridad. Fíjense que de a poquito se van secando algunas cosas, otras no. ¿Sí? Esto es lo bueno, porque hay lugares donde se va a mezclar y lugares donde no. Refuerzo un poquito más acá. Y también este sector que va más oscuro. Bien. Vamos a pasar al más oscuro de todos, ¿sí? Este verde me lo estoy salteando. Voy directamente al más oscuro, me lo voy a activar un poquito. Y vamos a comenzar a marcar algunas sombras ahora sí con más ganas, ¿sí? Voy a ir delineando con cuidado de nuevo. Ahora lo estoy haciendo, fíjense, con un poquito más de amor y paciencia. Y voy buscándole la formita a los dedos, ¿sí? No solamente delineo, sino que voy buscando un poquito estas curvaturas. Me gusta hacer alguna pincelada un poco más gruesa, de repente en las partes de acá arriba. Y después más finito, para que eso llame la atención ahí la curva del dedo. Ahí de a poquito voy dedo a dedo delineando. Las uñas también. Vamos por acá. Me salté un dedo ahí, pero no hay por qué. Simplemente me lo salté. Ahí. Voy con las uñas. Y voy envolviendo toda la mano. Tengo este borde de acá que hoy no lo había delineado. Y conecto ahí con el dedo pulgar. Por afuera también. Ahí refuerzo un poco en la curva. Voy hacia el borde de abajo. Y ahora busco también las líneas que estaban adentro. Yo tenía una por acá. Teníamos acá. Donde esté mojado les va a suceder esto de que el color no se marca bien. No se preocupen. Ustedes marquen igual que, aunque no se marque bien, va a quedar ahí la sombra. Acá abajo de este dedo, marco bien los pliegues, ¿ven? Insisto ahí un poquito en los pliegues de las falanges. Y ahora empiezo también a cubrir con este tono más oscuro los alrededores y no solamente las líneas. Por ejemplo acá, sí que tengo esta área toda más oscura. Un poco acá. Voy agregando como más cantidad, ¿sí? Ahí. Que tengo como un área como con varios pliegues. Acá también. Entonces voy a ir como moviendo mi pincel de forma muy irregular para ir generando áreas más oscuras, ¿sí? Y cuando el pincel está así medio seco, lo que hago es apretarlo de costado, ¿ven? Presionando así el pelo contra la hoja
y moviendo para generar estas manchas. Trabajo desde el borde. Tengo un pelo de mi gatita. Esto me pasa todo el tiempo. Cada vez que estoy pintando se me llenan las acuarelas de pelo de Dubai. Bien, entonces estábamos acá y voy ahí despacito moviendo mi pincel hacia donde quiero generar oscuridad. Acá tengo como estas líneas de los pliegues. Y sigo haciendo este trabajo de pasar el pincel bien de costado. Voy a enjuagar y voy a hacer este movimiento también de ir sombreando, pero con los colores anteriores. ¿Sí? Entonces de repente tomo el que era más violeta y también voy a sombrear un poco con este violeta, moviendo el pincel, ¿sí? Acuesto mi pincel sobre la hoja y lo muevo un poco así para que se generen las manchas. Si alguna mancha no le gustó, las trataba de usted, perdón. Si no les gustó, enjuagan un poquito el pincel y mueven esa mancha por ahí. Ahí está. Bien. Sigo con mi violeta. Voy a ir manchando despacito. Siempre los colores oscuros, recuerden, por la parte de abajo de los dedos. Empiezo a manchar un poquito así. Por encima donde habíamos puesto el rojo. Voy pasando así el pincel medio seco para generar oscuridad. Enjuago. Y vamos a ir haciendo... Voy a ir pintando el centro de la florcita. Solamente para que se vaya secando, ¿sí? Voy a tomar el amarillo, que era el primer color. Voy a pintar el centro, dejando algún pedacito en blanco. Y ahora voy a tomar otro color más oscuro, cualquiera, el que más les guste. Yo voy a usar este de al lado, que era como más marroncito, más naranja. Y golpeo un poco. Ahí por adentro. Para que esto se oscurezca. Ahí va. Voy dejando que eso se seque. Y seguimos con la mano. ¿Qué va a pasar con la mano? Ahí ya tenemos lo que sería nosotros como nuestra base principal. Lo que vamos a hacer ahora es elegir qué áreas queremos resaltar, qué nos gustaría resaltar a nosotros, qué color les gustó más. Y vamos a ir trabajando como mancha a mancha lo que más les guste, ¿sí? Acá ya es como un criterio muy personal, es como que, no sé, de repente ustedes quieren que se luzca más el magenta. Entonces toman un poco de magenta y empiezan a reforzar donde no se haya notado tanto, ¿ven? Como incorporando más manchas por encima de lo que ya tenían, pero ahora con un criterio más de color y no tanto de iluminación, ¿sí? Simplemente porque ustedes quieran que la obra tenga más de ese color. Entonces a mí me gusta que tenga un poco más del magenta, entonces voy como invadiendo de repente un poco todo con el magenta por encima de lo que ya hice. Lo que va a suceder es que hay sectores donde ustedes van a ponerlo y se va a mezclar un poco con la sombra se va a ir fundiendo. Voy a mojar un poquito acá, que mi mezcla está medio seca. Ven y empiezo a reforzar un poco para que esto no quede todo tan oscuro. Acá también agrego un poco. En este sector que originalmente habíamos puesto bastante, vuelvo a colocar para que quede más intenso. Y así vamos viendo, donde ustedes quieran van a ir agregando. Y podemos hacer lo mismo que hicimos con los otros tonos, de usarlo así como recostado, para que esto pinte más sutil. ¿Sí? Lo mismo de repente con el tono este más aqua. Vamos agregando ahí pinceladas donde ustedes tengan ganas de intensificar el color.
Pueden agregar un poquito por los dedos. Y recuerden que lo usábamos más que nada para las áreas de sombra, de las áreas oscuras, ¿sí? Bien. El amarillo también quiere aparecer un poco más, así que me voy a activar mi mezcla de amarillo. Y refuerzo un poquito las áreas de luz para que estén bien intensas y realmente sobresalga el resto. Fíjense que hay sectores que son realmente amarillos que yo no los toqué mucho más, porque el amarillo se contamina muy rápido, entonces trato de no tocarlo demasiado, sino simplemente le dejo ahí la pincelada y que esto solito se acomode. No hace falta que todo esté 100% cubierto. Fíjense que yo sigo teniendo pedacitos en blanco, ¿sí? Por ahí. Voy a poner un poquito de amarillo también en las uñas, así están como más iluminadas. Ahora voy a mirar esto un poco más de costado porque me pasa siempre después que cuando lo estoy haciendo no, de lejos no distingo bien qué está pasando en el trabajo. Bien, tengo este que era como más marrón, el segundo tono, más naranjita, más beige. Y estoy como aplicando un poquito de ese. Cerca del amarillo, acuérdense, la ubicación de los colores la seguimos respetando, ¿sí? Lo único que hacemos ahora es intensificar los que ustedes quieran que se noten un poquito más. Pero la ubicación sigue siendo más o menos la misma. Están los sectores cercanos al amarillo. Si tienen algo mojado, algún tono mojado, pueden de repente poner un poquito cerca para que se fundan y se arme como una mancha de un color diferente. Bien, más o menos estamos con estos. Vamos a retocar ahí un poquito las uñas. Y siempre a mí me gusta por último volver a hacer como una repasada de delineado. Voy a dejar que seque un poquito más y después voy a chequear a ver el delineado si está como yo quisiera, pero ven, estas líneas de repente me gusta tal vez marcarlas un poquito más, que hoy estaba como más fresco el papel y no se marcaban tanto, entonces ahora podemos aprovechar para trabajar un poquito mejor acá encima. Voy agregando como líneas de expresión acá en la piel. Ahí. Acuérdense que podemos usar el pincel así como de lado para generar alguna textura. Y delineo bien todo. Ahí. Siempre todos los sectores que sean cercanos a los pliegues de la mano, todos estos espacios así, ¿sí? Todos los lugares donde nosotros tenemos arrugas, en todos esos lugares insistimos un poquito con el color más oscuro. Mírense la mano todo el tiempo, fíjense dónde tienen pliegues ustedes. Esos son los lugares que tienen que insistir con sombra. Entonces vamos ahí como reforzando siempre esas áreas. Ahí. Estoy simplemente retocando el delineado, acuérdense. No estamos haciendo nada nuevo, sino que estoy como reforzando en los lugares que ustedes sientan. Podemos agregar así como algunas linitas más finas en los pliegues para que parezcan las arrugas. Ahí. Bueno, y más o menos creo que estamos ahí, más o menos. Esto un poquito más. Vamos a dejar que seque un poco y después
lo seguiré atacando en todo caso, pero creo que más o menos lo que es sombra y color ahí estaría. Yo siempre les digo que ya está, pero ustedes saben que puedo seguir tocándolo, toqueteando una hora más el trabajo, aunque yo ya haya considerado antes que ya estaba listo. Ay, es como un cuento de nunca acabar. Yo podría estar sombreando toda la vida, chicas. Ahí. Bueno, ya. Lo voy a dejar. Lo voy a soltar. ¿O no? No, lo voy a soltar. Lo voy a soltar. Bien. Me hubiese gustado retocarle un poquito más las uñas. Así que le voy a pasar así como un poquito de oscuridad por encima para que queden más sombreadas. Y ahora sí, con este verde que yo no había usado para lo que es la mano, voy a pintar lo que sería el tallo de mi florcita. Voy muy de a poco para no generar una línea demasiado gruesa. Y continúo la línea hasta acá abajo. Además voy a sacar como unas pequeñas liñitas hacia el costado acá, donde se conecta el tallo con la florcita. ¿Sí? Si quieren pueden tomar un poquito del color más oscuro y agregar algunos toquecitos de color mientras esto está secando para que se funda con el verde. Ahí va. Y ahora lo que vamos a hacer es usar un color más clarito para lo que sería la flor. Yo usé el violeta, pero con un poquito más de agua para que quede bien clarito. Entonces mezclo ahí un poquito de mi violeta con el agua y voy a ir agregando como si fuesen unas pinceladas muy sueltas, así por los pétalos. La idea no es pintar toda la flor, al contrario, la idea es que queden espacios blancos. Esto sería como un sombreado de una florcita blanca. Bien, puse ahí mi violeta, lo voy a dejar secar un poquitito y mientras eso seca, vamos a venir acá a la mano a hacerle como unos toquecitos finales. Yo lo que hice fue salpicarla un poquito con los mismos tonos. Entonces de repente tomo un poco del magenta, ubico mi pincel y golpeo con mi mano sobre todo el sector de acá abajo para que la mano se conecte con el papel y no quede ahí como suelta, perdida en el espacio. Vamos al rojo. Lo mismo. Voy salpicando. Y salpican con el color que ustedes tengan ganas. Yo voy a reforzar un poquito el amarillo para salpicar ahí también un poco con el amarillo. Pueden incluso usar metalizado si quieren para salpicar, que siempre le da como un poquito más de vida al metalizado. Y me voy al más oscuro también. Y por qué no, le salpico ahí un poquito con el tono de la sombra. Pueden no solo salpicar, sino que pueden hacer como unas manchas más donde ustedes quieran, así como intencionales. Golpeando con el pincel. Ahí estamos. Bien, y ahora con este mismo oscuro, lo que voy a hacer es como reforzar un poquito las partes de arriba de los pétalos. Ven, voy como
pincelando suavecito los bordes de arriba del lápiz. De forma súper irregular, fíjense que estoy como haciéndolo todo como tembloroso a propósito, ¿sí? Voy a ir como reforzando todo. Voy a tomar un poquito más del mismo azul y agregar un poco más de color. Ahí. Y voy a volver a tomar un poquito más del violeta, que ya habíamos usado para los pétalos, y voy a manchar un poco todo por acá atrás, para que esto enjuague. Y con un poquito de agua voy moviendo, para que esto parezca como más sombreado ahí hacia atrás. Bueno, ahí más o menos estamos. Ustedes pueden seguir sombreándolo y detallando esto todo lo que tengan ganas. Ahí le prolijo un poco los petalitos. Pero bueno, más o menos ahí estamos. Voy a salpicarle por último por encima de la florcita con un poco de amarillo. Voy a hacer como algunas intencionales primero. Por ahí y hacia acá. Y ahora sí, golpeo un poco con el amarillo. Ya que estamos, por supuesto que voy a seguir salpicando el resto también. Ahí está. Bien. Como siempre, vamos a traer el terminado. Pero como siempre, los trabajos de la clase yo los hago un poquito más intensos para que se vea mejor en la cámara. Pero bueno, más o menos ahí estamos. En este la sombra está bastante más clarita. Fíjense, acá la hice más intensa para que ustedes lo puedan ver. Y porque también es como muy distinto como se ve en la cámara a cómo se ve en persona y pintando de cerca. Ahora que veo, este tiene unos toquecitos de dorado en la flor. Le puse al centro, que la verdad me había olvidado. Así que nada, si quieren agregarle, ahí aprovechen y le agregan. Y nada, bueno, a practicar. Es un poco más complicado tal vez entender la ubicación de los colores cuando lo hacemos así y no con tonos piel. Pero es un poco más fácil a la hora de estar trabajando después en el cuanto dejarse fluir y no tener que estar sombreando tanto. Lo que hicimos acá fue mucho delineado, pero no tanto sombreado de tener que difuminar y fijarse que las líneas queden bien y todo como si vamos a trabajar en las otras clases. Así que bueno, a quienes les guste hacer abstracto la van a pasar bien con esta clase y a quienes no la van a pasar un poco mal con esta clase. Pero bueno, hay un poquito para cada una para que se entretengan según los gustos. Y nos vemos en la próxima.